Hola amigos, otra vez nos encontramos para nuestro diálogo basado en la Biblia, para seguir por este paseo que estamos haciendo juntos, analizando distintos aspectos de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Cuando uno repasa la historia del cristianismo no puede evitar pensar que no deja de ser una historia de divisiones identitarias, ¿sí? Inevitablemente los cristianos a lo largo de los siglos nos hemos dividido identitariamente. Es cierto que cada división ha tenido como argumento la pureza doctrinal, el salir del error para crear un movimiento basado en la verdad revelada de la palabra de Dios, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Este argumento ya existió cuando se produjo la gran separación o el gran cisma entre Oriente y Occidente en el año 1054, en que la Iglesia de Roma y la Iglesia Ortodoxa se separaron y se anatematizaron mutuamente. También existió a lo largo de los siglos cuando distintos grupos, como pueden ser los valdenses, los albingenses, o otros grupos, no comulgaron con la Iglesia oficial y se separaron. Es también la razón de la reforma del siglo XVI y lo que podríamos llamar las reformas radicales que surgen también de los movimientos de reforma del siglo XVI. Todos los movimientos que van surgiendo tienen una posición que apunta a tener una identidad basada en determinadas creencias que son veraces en contra de algunas creencias que no son correctas. Yo en este sentido no quiero discutir la identidad denominacional, entiendo que cada denominación tiene derecho a tener su identidad y cada denominación puede poner determinados elementos como características identitarias. Pero sí quiero referirme en esta mañana a un pasaje que está en la Biblia y que está conectado con la carta a los Gálatas. Me refiero al libro de Apocalipsis. Y ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, encontramos en el versículo 12 un pasaje que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pasaje es un pasaje de la Biblia que ha sido muy significativo, junto con Apocalipsis 12, 17, para determinar la identidad de la iglesia adventista. La Iglesia Adventista ha visto en este texto y en otros elementos fundamentales de su identidad, entre ellos los mandamientos de Dios. Pero ¿qué podemos decir de la expresión la fe de Jesús? Pues bien, algunos han creído a lo largo de la historia de esta denominación que la fe de Jesús era una serie de creencias, era un corpus doctrinal que era el resultado de lo que Cristo había enseñado. Dicho de otras maneras, tener la fe de Jesús era creer en aquellas doctrinas, en aquellas creencias que Jesús había transmitido a sus apóstoles y que estaban contenidas en las Sagradas Escrituras. Por otra parte, la fe de Jesús sería también creer en todo lo que él creyó, con lo cual era aceptar aquello del Antiguo Testamento en lo que Jesús estaba de acuerdo y que él compartió también con sus discípulos y con sus apóstoles. Entendido desde este punto de vista, la fe de Jesús es creer determinadas cosas, es aceptar determinadas cosas. Eso pueden ser los mandamientos, eso pueden ser determinados preceptos, pueden ser determinadas ordenanzas. La fe de Jesús, por lo tanto, es creer una serie de cosas que definen tu identidad. Y esas cosas a su vez las practicas, es practicar determinadas cosas que definen tu identidad. Muy bien, esto podría ser correcto si nosotros lo tomamos desde un punto de vista, podríamos decir, más bien restringido. Si nosotros creemos que la fe de Jesús es creer lo mismo que creyó Jesús o tener la misma calidad de fe que tuvo Jesús, podría ser aceptable este punto de vista. Pero cuando nosotros hablamos de identidad, corremos un peligro en querer resaltar la identidad denominacional por encima de la identidad cristiana. La pregunta ¿es más importante mi identidad como mormón, como testigo de Jehová, como bautista, como metodista,
como adventista del séptimo día, o lo importante es mi identidad cristiana? Lo segundo que nos podríamos preguntar es si mi identidad denominacional como bautista, metodista o adventista es coincidente con mi identidad como cristiano. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener muy claras las diferencias. Porque ocurre que muchas veces nuestra identidad denominacional puede tener elementos que no están acordes con la identidad cristiana. Pero ¿qué significa tener la fe de Jesús? ¿Qué implica tener la fe de Jesús? Para poder entender esta expresión tenemos que ir a la carta a los Gálatas, que es la carta de la cual estamos hablando. Porque en el capítulo 2 de Gálatas y en el versículo 16, Pablo nos hace una aclaración magistral de lo que es la fe de Jesús y cuál es el resultado de la fe de Jesús y quiénes tienen la fe de Jesús. Una vez que Pablo se ha enfrentado con Pedro por la hipocresía de la cual ya hablamos, en el capítulo 2, versículo 16, se registra lo siguiente. Sabiendo pues que el hombre, el ser humano, no es justificado, o sea, declarado justo, libre de culpa y de condenación, por las obras de la ley, o sea, por guardar los mandamientos o cualquier ordenanza ceremonial de la ley mosaica. No solo la ley mosaica, sino también los 10 mandamientos. El hombre no es justificado por las obras de la ley, de ningún tipo, ni moral, ni ceremonial, nada. Y dice a continuación, sino por la fe de Jesucristo. Podríamos entonces decir que el hombre alcanza la liberación de la culpa y de la condenación si practica las mismas cosas que practicó Jesús, si cree de la misma manera que creyó Jesús, si se comporta como se comportó Jesús. Pero esto llevaría inevitablemente a un sistema de salvación por obras. Y no es esto lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Cuando él dice que somos justificados, o sea, declarados justos, perdonados, liberados de condenación por la fe de Jesús, lo aclara inmediatamente a continuación. Porque dice lo siguiente, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Os dais cuenta? Hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. En otras palabras, fe de Jesús y fe en Jesús, creer en Jesús, son sinónimos en el pensamiento paulino. Y dice a continuación, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, o sea, declarado justo, perdonado, liberado de culpa y de condenación. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra identidad como cristianos, ¿qué es lo que define nuestra identidad? Creer en Jesús, haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, reconocer al Hijo de Dios encarnado, divino, hombre y Dios a la vez, que vive la vida de Dios en la carne humana y en un acto de amor sin parangón, entrega completamente esa vida a favor de todos los seres humanos. Así que la identidad es importante, pero la identidad cristiana es lo que nosotros tenemos que buscar. Si todos estuviéramos más preocupados en fortalecer nuestra identidad cristiana, creyendo en Jesús, aceptando a Jesús, confiando en Jesús, probablemente aquellos aspectos identitarios que nos han separado desaparecerían. En primer lugar, porque si hacemos de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador y el centro de nuestra vida, y del mensaje de Cristo nuestra norma, entonces una cantidad de cosas que a lo largo de los siglos se han enseñado como palabra y enseñanzas de Jesús, veríamos que son simplemente un falso evangelio. Veríamos que hay aspectos identitarios denominacionales que son otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo. Y esto nos llevaría indiscutiblemente a la unidad. Esto nos llevaría indiscutiblemente a estar completamente bajo el señorío de Jesús.
Así que te invito en esta mañana a reforzar tu identidad cristiana creyendo en Jesús como tu único Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.